se basan las prácticas pedagógicas en la escuela Mi Rayito de Sol? Bien, principalmente, como todos sabemos, la escuelita se orienta por las bases curriculares de educación parvularia, ya que básicamente buscan promover un desarrollo integral en los estudiantes, que estos sean protagonistas activos de su aprendizaje y también reconocerlos por su singularidad, ¿ya? Si bien la escuela trabaja en diferentes ámbitos, o como los ámbitos que mencionan las bases curriculares, toma especial relevancia el ámbito de comunicación integral al ser una escuela de lenguaje. ¿Esto por qué? Y particularmente el núcleo del lenguaje verbal por las necesidades comunicativas que se presentan en el establecimiento. A su vez, también logramos observar los diferentes principios, ya sea de singularidad, de actividad, del juego, del bienestar, sobre todo del bienestar, que nos hacían evidenciar la preocupación y la labor profesional que tenían los docentes con cumplir con estas bases que nos entregaba la normativa. ¿Ya? A continuación también mi compañera Caroline nos hablará sobre un poco de los referentes teóricos en los cuales nosotros basamos nuestras prácticas. Luego de analizar la fundamentación curricular, tenemos los referentes teóricos que dan o orientan la educación parvularia. Bueno, nosotros decidimos nombrar a dos autores según nuestra experiencia observada dentro de la práctica. En primer lugar, los aportes de Jean Piaget se reflejaron mediante el juego, la exploración y las manipulaciones de juego en materiales concretos. ¿Qué llevó a esto? A que todos los niños y niñas tuvieran un rol más activo y que así ellos pudieran generar un aprendizaje más significativo. Por otra parte, tenemos a Lev Vygotsky, que en esta parte pudimos ver la mediación que tenían todas las educadoras de la escuela de lenguaje. Ellas guiaban el aprendizaje mediante el modelamiento, las instrucciones breves, cortas y precisas, también la retroalimentación y los apoyos visuales. Sumado a esto, también ellos hacían el apoyo según las necesidades de cada alumno, y esto se ve en la zona de desarrollo próximo. Luego de haber hablado del punto 1, el punto 2, tenemos la triangulación según el marco para la buena enseñanza. Nosotros decidimos enfocarnos en dos dominios. Primero tenemos el dominio A, que según lo que pudimos observar, las planificaciones están creadas según las necesidades y características de todos los niños y niñas dentro del aula. Y luego tenemos el dominio C, que como también pudimos observar, las educadoras hacían el modelamiento, como dije, según la teoría de Lev Vygotsky, el seguimiento, y nosotros comprendimos que las decisiones pedagógicas no surgen de la improvisación, sino más bien tienen la planificación es una intención y que surge a través del contexto. Implementación, visualizamos y pudimos identificar que los niños tenían baja en lo que es el lenguaje oral y la comprensión de instrucciones con muchos pasos muy extensos. Bueno, entonces para nosotros decidimos diseñar una estrategia, ya sea como los cuentos, el movimiento corporal, los pictogramas, que los niños trabajaran con diferentes materiales y bueno, esto lo implementamos ya el diseño universal para el aprendizaje, ya que el diseño universal para el aprendizaje tiene diferentes formas de representar la información del acceso y la participación de los estudiantes. ¿Cómo lo vimos la atención a la diversidad? Bueno, y la necesidad educativa, nosotros primero analizamos el grupo curso, nos dimos cuenta de dónde estaban más bajos, implementamos los diseños ya nombrados y cómo tuvimos la evidencia a través de la autonomía de los estudiantes y la mayor comprensión oral. Ellos nos dimos cuenta que con la estrategia ellos comenzaron a tener más vocabulario oral.
Bueno, en esta diapositiva podemos observar los resultados de las detecciones de barreras para el aprendizaje y la participación. Como grupo de práctica, mediante una conversación, se realizó un análisis cuantitativo donde pudimos detectar dos tipos de barreras, actitudinal y organizativa. En primer lugar, tenemos las barreras actitudinales, donde alcanzan un 50%. Esto quiere decir que aún se observan actitudes de parte de docentes que pueden dificultar la participación de algunos estudiantes, como también la desregulación emocional y actitudinal. Estas barreras limitan la participación, el aprendizaje y la inclusión en el aula. Por otro lado, tenemos las barreras organizativas, que estas obtuvieron un 100%. Esto es por la organización de la institución, tanto con los recursos, el tiempo, apoyos y coordinación de las planificaciones, que no dan respuesta a la diversidad del aula. Bueno, acá llegamos al análisis reflexivo. El análisis que realizamos de nuestra experiencia vividas en la Escuela de Lenguaje Mi Rayito de Solás fue culminada por medio de una feria didáctica como actividad de cierre. Bueno, esta la pudimos realizar haciendo uso y consolidación de los 3 pilares normativos y formativos en nuestra labor. Aquí hicimos uso de los principios de las bases curriculares de educación parvularia, la vinculación del diseño universal de aprendizaje y los lineamientos del marco para la buena enseñanza. Así es, como mencionaba mi compañera, discúlpenme. Nos basamos en estos 3 documentos normativos, por así decir, y partiendo por las bases curriculares, que si bien estas nos entregan el por qué, el cómo y el qué del aprendizaje, más allá de ayudarnos a construir un aprendizaje pertinente, integral y que llegue a todos los estudiantes, si bien con esto no nos podemos quedar solo con esto, no podemos quedarnos solo con lo que dice en la normativa, sino que nosotros como docentes diferenciales debemos ser capaces de tomar estos objetivos de aprendizaje y adecuarlos al contexto de este mismo. Yo no puedo pretender que un estudiante del centro de Chile va a aprender lo mismo que el del norte. No, es imposible por las realidades de cada uno. Y desde un análisis reflexivo, esto es lo que tomamos con las bases curriculares. En ocasiones podía ocurrir que el aprendizaje quizás no iba tan adecuado a lo que los estudiantes conocían, se les hacía familiar, entonces muchas veces ocasionaba eso, desmotivaciones, mucha curiosidad por qué es esto otro, y entonces eso que provoca que mi práctica pedagógica se vaya por otro lado, que en ocasiones puede generar demora en el cumplimiento de los tiempos. Ahora lo dejo con mi compañera. En concordancia con lo que dicen las bases curriculares en relación a la inclusión, a la singularidad y los principios, tenemos ahora el decreto 83, que menciona, o compartimos nosotros, de que la diversificación de la enseñanza es fundamental, ya que permite diversificar según las características y necesidades de todos los niños y niñas. En la práctica, la diversificación permitió ampliar oportunidades de acceso, participación y expresión del aprendizaje. Todos los niños y niñas se involucraron en las actividades debido a los intereses y las fortalezas que tenían cada una de estas actividades. Pudimos comprender que la diversificación no solamente es tener algo llamativo o hacer una intervención cuando hay una dificultad. No, el decreto 83 dice que elimina las barreras desde la planificación, es decir, desde el inicio. Y finalmente
finalmente tenemos el marco para la buena enseñanza. Como ya lo han comentado algunos compañeros antes, el marco para la buena enseñanza es la guía que orienta a los profesionales, es decir, a nosotros, los pedagogos, en la formación de nuestro criterio profesional en base a los 4 dominios que pueden observar aquí. En el caso de nuestra práctica, para iniciar con el dominio A, en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, en esta práctica nuestro mayor desafío fue el realizar planificaciones, las cuales se construyen en base a los objetivos de aprendizaje del nivel asignado y de las bases curriculares, y además utilizamos la estrategia de evaluación diversificada y formativa clase a clase del decreto 67, y finalmente que las experiencias de aprendizaje fueran significativas para todos nuestros estudiantes. En el dominio B, la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, una de las labores que tenemos como futuros educadores es que los espacios en los que realicemos nuestras clases, es decir, las aulas, deben estar preparadas para los estudiantes, adaptadas para que ellos se integren y en base a su bienestar puedan desempeñar su rol. Luego tenemos el dominio C, que es quizás el más importante en la educación diferencial, la enseñanza para todos y todas las niñas. Desde un principio, las actividades propuestas fueron construidas en base al diagnóstico que hicimos de nuestro grupo curso, intereses, necesidades y características de cada uno de los estudiantes. Teniendo esto en cuenta, planificamos las experiencias de aprendizaje con el objetivo de que todos los estudiantes consolidaran y adquirieran diversos conocimientos. Y finalmente tenemos el dominio D, el compromiso y el desarrollo profesional. Algo propio de la profesión docente es la ética y cómo nosotros nos involucramos con los profesionales, los padres y apoderados y también nuestros estudiantes, lo cual se debe hacer en un ambiente de respeto y a partir del involucramiento, como en nuestro caso, de diversas actividades artísticas, pero también al trabajar con menores de edad, resguardar sus derechos, como la confidencialidad al revisar el documento de los párvulos. Bueno, con la reflexión crítica constructiva, bueno, el rol docente en la educación parvularia es clave para estimular y rehabilitar las habilidades del lenguaje, junto con la fonoaudióloga del establecimiento, y también realizan la evaluación formativa. Así es, también en otra reflexión crítica constructiva tenemos el trabajo colaborativo. Bueno, la educadora de párvulo, que a su vez también tenía el título de profesora diferencial, realizamos un trabajo multidisciplinario tanto con la fonoaudióloga y el psicólogo del establecimiento. Ellos se encargaban de co-planificar, co-enseñar y evaluar. Si bien este proceso estaba a cargo de que pudiera hacerse un abordaje más integral a los estudiantes, nos hubiera gustado ver más protagonismo del psicólogo en cuanto a la atención de los estudiantes que a veces sufrían desregulaciones. Nos hubiera gustado ver como más estrategia de abordamiento ante esto. Bueno, durante nuestra práctica se observaron que en algunos niveles algunos estudiantes no respetaban turnos para participar, ya que respondían todos al mismo tiempo. Es por ello que se realizó una propuesta de mejora, que es entrega de estrategias para la autorregulación y la conducta, donde se implementaron un panel visual de conducta, que el objetivo es que los estudiantes puedan observar las normas de convivencia, y también se implementó palitos preguntones, donde el objetivo es que se pueda organizar la participación de todos los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por la presentación. ¿Y cómo lo podemos ir expandiendo para lograr su máximo potencial? Muchas gracias. Gracias, Lindsay. Es el turno entonces de Carmen.
No puedes responderlas todas, Caroline, solo una. Pregunta número 4. ¿Cómo se aplica el concepto de zona de desarrollo próximo de Lev-Vygotsky en el aula infantil? ¿Cómo se aplica la zona de desarrollo próximo? Bueno, primero entender de qué es lo que el niño sabe por sí solo y cómo lo puede hacer con acompañamiento de un adulto. Cuando el niño ya logra como mayor autonomía o ya adquiere un poco más los conocimientos, se van reduciendo los apoyos progresivamente. Muchas gracias. Ingeborg, es tu turno. Pregunta número 30. ¿Cuáles son los componentes esenciales para estructurar una evaluación formativa efectiva en el aula infantil? ¿Cuáles son los componentes esenciales para estructurar una evaluación formativa efectiva en el aula infantil? Bueno, primero que nada, para realizar una evaluación formativa, tenemos que ver el objetivo de la evaluación y diversificar, se podría decir, la evaluación para el estudiante según la necesidad que tenga el estudiante. Muchas gracias. Es el turno de Fran. Tu pregunta es la número 26 y dice: ¿cómo se define el proceso de evaluación de las necesidades educativas especiales en el marco del decreto 170 en Chile? Bueno, para poder responder esa pregunta, primero tenemos que hacer referencia a qué nos dice el decreto 170. Primeramente, aquí nosotros tenemos que realizar una evaluación diagnóstica sobre las habilidades y los conocimientos que el estudiante maneja. Posteriormente, nosotros debemos de ver cuáles son los apoyos pertinentes que este estudiante necesita por medio de esta evaluación, y también con eso vamos a poder propiciar las ayudas necesarias en cuanto a esto mismo. Ahí netamente se va a tener que ver si es que el estudiante necesita adaptaciones curriculares, si son de acceso o entre otras, y con eso podemos llegar a también potenciar este estudiante por medio de todas las estrategias que se van a ir implementando posteriormente a eso. Gracias, Fran. Es el turno de Constanza. Constanza, tu pregunta es la número 27 y dice: ¿cuáles son los diagnósticos de necesidad educativa especial transitorias más frecuentes en el primer nivel de transición? El trastorno específico del lenguaje. ¿Ya? ¿Esa es tu respuesta? Felipe, tu pregunta es la número 15. De un ejemplo de una barrera actitudinal y una metodológica en el nivel de transición. Puedo referirme a tanto docente como estudiante, ¿verdad? Eso lo respondes tú. Ah, ya. En una barrera actitudinal, refiriéndome a los docentes, puede ser en el asumir que todos aprenden de la misma forma y quedarme con eso. No considerar los ritmos de aprendizaje, los estilos y otras cosas, ¿ya? Y por otro lado, la barrera metodológica
guiada de la mano con esta actitudinal del docente de asumir que todos aprenden de la misma forma, es enseñar de la misma forma, no variar nunca en los métodos de enseñanza. Por ejemplo, todos los días cantar la misma canción, todos los días presentar el mismo video, todos los días dar la misma instrucción de clases. Eso es variar porque ¿qué ocurre con eso? Se cae en la monotonía y el estudiante desciende en su motivación y no presenta emoción para asistir a clases. Esa es mi respuesta. Gracias, Felipe. Un fuerte aplauso entonces a todos sus compañeros. Con esto